Del libro El arte de cerrar las ventas, del autor Charles P. Roth, capítulo 13, empleo de la técnica de la eventualidad amenazante. Vamos a examinar ahora un procedimiento de cierre que se apoya en uno de los anhelos más vitales de la humanidad. Con semejante apoyo, este procedimiento forzosamente ha de ser eficaz. Ese anhelo vital a que nos referimos es el anhelo humano de obviar adversidades, de evitar perjuicios. En suma, los hombres permanecen a menudo inmutables ante la promesa de ganancias. Pasan por alto tentadoras ofertas de beneficios o comodidades, pero si se estimula en ellos el sentimiento de temor por la posible pérdida de lo que realmente tienen o pueden tener, reaccionarán al instante. Chauncey Depew, buen narrador y afortunado hombre de negocios, supo traducir fielmente el deseo de la humanidad de evitar perjuicios en estas palabras. Si alguien viene a mi casa, decía a sus amigos, a las 3 de la madrugada, me despierta y me dice que si me levanto y salgo con premura puedo ganar $100, ¿saben ustedes qué haré? No, ¿qué hará usted? Le echaré de casa y me volvería a la cama. Lo mismo que haría cualquiera de ustedes. Luego de una pausa, continuó. Pero si la misma persona viene a despertarme y me dice que si me levanto, me visto y voy con él, evito una pérdida de $100. ¿Saben ustedes lo que haré? Vestirme deprisa y corriendo para salir con él. Es también lo que haría cualquiera de ustedes, porque el temor de perder es uno de los más fuertes temores que el hombre tiene en la vida, concluyó el señor Depew. En esta tendencia de la naturaleza humana tiene usted el mejor apoyo para el empleo de la técnica de cierre conocida con el nombre o procedimiento de la eventualidad amenazante. Es un procedimiento que se apoya en esta debilidad humana, en este deseo del hombre de evitar perjuicios, cueste lo que cueste. En resumen, tal procedimiento consiste en presentar la oferta de manera que, si el presunto comprador rehúsa, corre el probable albur de irremediables pérdidas a causa de un suceso o peligro que pende sobre su cabeza como una espada de Damocles. Advierte el lector la sutil diferencia entre esta apelación y la más ortodoxa de recurrir a las ganancias o ventajas que el presunto cliente logrará si compra. La primera es infinitamente más fuerte, más dinámica y prácticamente no falla porque arraiga hondamente en la naturaleza humana. El empleo de este procedimiento requiere que el agente, en el momento del cierre, saque a colación algún suceso fortuito que estimule al cliente. El suceso en sí tiene escasa importancia. Usted se habrá fijado ya, sin duda, en el método de propaganda que a las tiendas al por menor recurren. Anuncian, por ejemplo, que en tal o cual fecha aumentarán los precios en un 10%, y la gente compra para evitar las pérdidas que supondría esperar a esa fecha. He aquí algunos ejemplos de cómo este procedimiento es empleado por los buenos cerradores. El agente de fincas y terrenos le recuerda que el lote que le había ofrecido será puesta a pública subasta a las 3 de la tarde y con ello le sugiere que si no se decide usted pronto, perderá la oportunidad de adquirirlo. Aquí la eventualidad amenazante es la subasta de las 3 de la tarde. Una vez que ésta ha tenido lugar, la cosa no tendrá remedio y usted habrá perdido la oportunidad de comprar aquel lote. Siendo negocio, usted perdería con ello, pero usted no quiere perder y por lo tanto se decide a comprar al instante. Si no lo había hecho antes, era en la creencia de que el asunto que en principio le interesaba requería tiempo para pensarlo. Usted comunica a la gente la aceptación de la compra. Si lo que él le ha dicho sobre la subasta era cierto, no hay nada repudiable en el procedimiento. Naturalmente, hay vendedores sin escrúpulos que inventan o dan una versión torcida de los acontecimientos amenazantes con el único objeto de forzar la venta. El éxito les acompaña en ciertos casos, pero no siempre. Tan pronto como la clientela dé en dudar de usted,
tenga por seguro que sus días y sus éxitos como vendedor estarán contados. Veamos otro ejemplo en un negocio más modesto. El vendedor le dice a usted que el sombrero que está usted probándose y que no ha decidido si habrá de quedárselo o no, es el único que les queda en su clase y que precisamente uno de los clientes de la casa, el señor Elliot, a quien se lo mostró ayer por la tarde, vendrá esta misma mañana para comunicar su decisión. Pero por supuesto, usted está aquí y puede decidir primero, señor Williams. En todo caso, diré al señor Elliot que se confió demasiado y ha llegado tarde. Y usted compra. La eventualidad amenazante que le ha movido a usted a comprar, en este caso, es la sombra del competidor. El agente de seguros de vida viene a recordarle que va usted a cumplir una edad tope de una de las tarifas y que, si aguarda usted a mañana, las condiciones de ampliación del seguro sufrirán un aumento del 1%, que por lo tanto, en el simple transcurso de una noche, va usted a perder $10 de cada 1,000 y que, pudiéndolo evitar, no es justo que usted quiera exponerse a semejante pérdida. Es posible que usted no estuviera totalmente decidido a ampliar el seguro, pero la perspectiva de perder si no compra vence todas sus dudas y usted se decide como se decidiría cualquiera para evitar una pérdida. Son infinitos los caminos por que puede encauzarse este procedimiento. No es precisamente indispensable recurrir a un suceso. Cualquier sencilla circunstancia puede servirnos a este efecto. Si, por ejemplo, usted está intentando cerrar una venta y el cliente parece inclinado a diferirla, puede usted advertirle sobre la pequeña cantidad que ha recibido usted de aquel artículo, haciéndole ver que escasea. En las tiendas al por menor se recurre muchísimo a este procedimiento. Un vendedor especializado en la venta por correspondencia colocó 100,000 ejemplares de un libro llamando la atención en la propaganda del mismo sobre el limitado número de ejemplares disponibles para la venta. La perspectiva de verse eliminado, de no poder disponer de algo que ahora está al alcance de su mano, es superior a las fuerzas del promedio de compradores y compran al impulso de este procedimiento cuando se emplea adecuadamente. Aparte de facilitar el cierre de una gestión de ventas que apenas si progresa, este procedimiento ofrece otras aplicaciones utilísimas. Ayuda a vencer las resistencias y temores, principal obstáculo con que se enfrenta el vendedor. Merced a esta técnica es superado tal obstáculo y el cierre de la venta se consigue precisamente cuando el comprador está ya dispuesto a aplazarla. En anteriores páginas le he hablado, lector, del temor que inclina al cliente a aplazar el pedido. Ahora voy a mostrarle un ejemplo de cómo un buen cerrador se vale de la eventualidad amenazante para poder vencerlo. El cliente ha afirmado que no está dispuesto a comprar, que necesita pensárselo antes. Le invita a que pase a verle de nuevo hacia el miércoles de la semana entrante. Con mucho gusto, señor Watterson, dice usted, pero temo que el miércoles de la semana próxima sea demasiado tarde. ¿Por qué? Porque, y aquí suelta usted la eventualidad amenazante, tal como un alza de precios, es decir, algo que le demuestre que para aquel entonces habrá perdido la oportunidad de adquirir lo que ahora le ofrece. Si el acontecimiento o las circunstancias eventuales que usted saca a colación son ciertas, es improbable que usted pierda la venta siempre que el comprador necesite el artículo dentro de un plazo más o menos breve. La cuestión es empujarle para que el pedido lo haga ahora y no más tarde. Si el acontecimiento o circunstancia eventual que saca usted a relucir no es cierto, pero sí probable, todavía puede usted extraer partido del procedimiento siempre que encuentre ante uno de estos casos. No juraría que los precios de este papel no experimenten un aumento del 20 al 40% dentro de los próximos 30 días. Me decía un corredor de papel no hace mucho. Claro está que no tengo una seguridad absoluta, pero lo que sí puedo decirle es que si hemos de fiarnos del pasado como pauta para emitir juicio, más bien pecaré por defecto que no por exceso, al predecir solo ese 20 o 40% de aumento de precios.
Permítame que le hable de lo ocurrido en el mercado 20 años atrás, cuando las circunstancias del mismo eran exactamente iguales a las de ahora. Y así prosiguió explicando lo ocurrido 20 años atrás para convencerme de que si no compraba ahora, el alza de precios, que aún no siendo segura era probable, me causaría una pérdida de consideración. Por supuesto, compré. El temor de que el aplazamiento del pedido pudiese acarrearme pérdidas venció mi resistencia. Muchísimas veces en su trabajo comprobará usted que el procedimiento de aludir a un acontecimiento amenazante constituye la más firme palanca de que puede usted valerse en el cierre de sus ventas. Naturalmente no empleará usted el procedimiento a troche y moche, yendo de acá para allá, prediciendo sucesos que acaecerán, o lo que es peor todavía, que no pueden acaecer. Pero si vigila usted los hechos, verá que puede capitalizar un tesoro de circunstancias y acontecimientos, convirtiéndolos en sus poderosos aliados de venta y cierre. Acotaciones críticas. Comentario general. La técnica de la eventualidad amenazante, que también podríamos llamar suceso acuciador, es muy importante, aunque a primera vista su empleo resulte limitado. De acuerdo con la amplia aceptación de la frase, no hay que entender por eventualidad amenazante un suceso o acontecimiento, sino simplemente cualquier cambio de condiciones, lo que en realidad no deja de ser un acontecimiento. La principal fuerza de esta técnica estriba en darse cuenta de que el sentido de propiedad cala tan hondo en el espíritu humano que en general tiene mayor empuje que el sentido de apropiación. Por esto, la reacción que se produce ante la obtención de beneficios, con todo ser muy fuerte, no lo es tanto como la que resulta de un peligro de pérdidas. Esto que acabamos de exponer se comprenderá perfectamente a la luz de un ejemplo elocuente. Muchas personas que serían incapaces de subir a un coche en marcha, aun sabiendo que dentro del mismo hay una considerable fortuna a disposición de quien haga la proeza, se tirarán, en cambio, de un coche en marcha por el mero hecho de habérsele caído la cartera. En el primer caso, la noción es la de ganar, mientras en el segundo es la de perder. En el primer caso, el sentido de la pérdida es remoto, puesto que pierde una oportunidad de poseer lo que no tiene. En el segundo caso, el sentido de la pérdida es vivo y lacerante, puesto que pierde lo que realmente tenía y no tendrá más si no se decide a actuar. De ahí que ante un incentivo mayor cobre bríos y se lance a una acción imprudente. Los sucesos eventuales, los acontecimientos que nos amenazan, la posibilidad de un cambio de condiciones flotando en el ambiente, pueden ser de naturaleza muy diversa. Intentemos una somera clasificación. Inciso A. Acontecimientos que han tenido realmente lugar y que son narrados con toda fidelidad. Inciso B. Acontecimientos que han tenido realmente lugar, pero cuyo relato hay que adaptar a las conveniencias del caso. Inciso C. Acontecimientos que siempre se produjeron y producen, sucesos cotidianos que pueden referirse aún sin tener conocimiento de un caso concreto. Cada día se da el caso de viudas que quedan desamparadas. El agente de seguros de vida tiene amplio campo abonado para utilizarlos aún sin pararse a considerar si el ejemplo que va a exponer es de su invención. Lo será en sus detalles, pero en lo esencial es una realidad cotidiana. Inciso D. Acontecimientos anecdóticos. Acontecimientos anecdóticos entresacados de relatos o inventados por el vendedor, adaptándolos a sus necesidades del momento. Inciso E. Condiciones que se dan realmente o que pueden darse por producirse con cierta regularidad, guiándonos por la experiencia. Inciso F. Condiciones construidas ex profeso y que por tanto no son fortuitas, las cuales presentamos en un plan y ambiente similar al anterior. Naturalmente hay que hacer una salvedad. El mal empleo de esta técnica o su abuso se presta al ridículo. No vayan a tomarnos por agoreros o adivinos en plan de burla o zumba. Acotaciones particulares. Inciso A. Consideremos un caso sumamente ejemplar.
visite a domicilios intentando hacer comprender a la gente que es necesario tener en cada piso un extintor de incendios. Los resultados serán muy menguados. El porcentaje de incendios de pisos es tan escaso que no llega a conmover directamente y mucho menos llega a conmover al panegírico de las ventajas y ganancias que se obtienen con la adquisición de un extintor. En cambio, veamos cómo la decoración cambia radicalmente. Ha sucedido un incendio, los periódicos hablan de ello, se enumeran las pérdidas, la magnitud del desastre, ciertos cuadros de terror y de conmiseración. Por el mero hecho de ver quemar las barbas del vecino, los visitados por el vendedor de extintores se encuentran convencidos. La argumentación del vendedor no consiste entonces en enumerar las ventajas del artículo, sino las pérdidas que puede evitar, y el comprador reaccionará más positivamente que en el caso anterior. Un caso similar sucede con la venta de purificadores de agua. Acudir a domicilio argumentando a los posibles interesados sobre las ventajas del agua pura es cosa muy prolija y de escaso resultado. En cambio, argumentar en época propicia, como el verano, tan abundante sin infecciones, sobre lo que puede perderse al no disponer de agua purificada, es asegurarse una efectividad de venta no lograda por el clásico procedimiento de enumeración de ventajas. Inciso B. Este caso es también muy corriente en España. Muchos almacenes que parecen seguir una política opuesta a la de anunciar lo que se ganará en las próximas rebajas, se apoyan no obstante en la técnica de la eventualidad amenazante al poner de manifiesto el plazo o periodo de rebaja pasado el cual se pierde este beneficio. Y los hechos demuestran que, salvando la novedad del primer día, es al final del periodo cuando el temor de verse privados de las ventajas mueve a las gentes a acudir al reclamo. También en otros aspectos de la vida sucede otro tanto, lo que demuestra la validez general del principio que sirve de base a la técnica. Durante el periodo anual de la revista militar, nadie aprecia las ventajas de acudir sin prisas en el dilatado espacio de un año. En cambio, la mayoría se aglomerará en los últimos días, acuciada por el deseo de salvar la pérdida, multa que representa el no haber pasado la revista anual a su debido tiempo. El temor de la pérdida mueve más prontamente a la acción, en muchísimos casos, que el incentivo de una ganancia. Inciso C. La argucia de imaginar competidores, de fomentar la emulación o de hostigar el amor propio del comprador o la ambición comercial del mismo, da excelentes resultados en determinados casos y ambientes. Hay viajante avispado que, ante una laxitud en pasar pedido por parte del comprador, lanza la puntilla. Indudablemente usted tiene sus razones, aunque es curiosa la diversidad de criterios. Precisamente el cliente tal me ha excitado para mañana por la tarde, muy interesado por el muestrario y deseoso de hacer buenos negocios conmigo. Parece que nuestro género se impone en el mercado, ¿verdad? Y esto, que en una capital resultaría tal vez poco aconsejable, produce admirable resultado en un pueblo donde la ambición o espíritu de emulación suele dominar y subyugar a las gentes. Muchas gracias.